En primer lugar, pues sí, creo que es bueno hacer esta distinción entre qué entendemos por fe y qué entendemos por creencia. Podríamos decir que la fe es este dinamismo que nos trasciende a nosotros mismos. Es esa apertura a todo aquello que es mayor que nosotros, que no controlamos, que no poseemos, que no podemos pensar ni imaginar. Eh, es una abertura hacia lo intangible, hacia a lo que está más allá de lo que podamos desde abajo, de alguna manera, eh, prever, poseer, imaginar, pensar. Y esto está siempre abierto, ¿no? En el budismo se habla de apertura infinita, ¿eh? Una apertura infinita. Es ese Dios siempre mayor en el lenguaje también nuestro, de nuestra tradición, ¿no? El Deus semper mayor, siempre mayor que cualquier idea que nos hagamos de él. Pero esta inmensidad, esta intangibilidad, pues pasa a medida humana a través de lo que tenemos por las creencias. Las creencias serían el contenido concreto de esa inmensidad que en cada tradición religiosa toma forma, en cada tiempo y en cada lugar, de un modo específico, de un modo concreto. La fe es el combustible o el fuego, y las creencias serían pues lo que hace que ese fuego arda, digamos, ¿no? Ahí donde se pone en movimiento para que la llama, el material que hace que la llama esté encendida. Y en el tiempo en el que vivimos, pues se está dando una perplejidad, ¿no? Por un lado, la multiplicidad de creencias con las que se expresa esa misma fe en el absoluto, hay diferentes maneras de expresarlo, por un lado, y por otro, hay personas cada vez más que no se identifican a lo mejor con ninguna creencia en concreta y sin embargo son creyentes, en cuanto que son personas abiertas a esa trascendencia más allá de las formas concretas que históricamente se han ido produciendo en las diferentes religiones y en nuestro mismo cristianismo. Entonces, por un lado, de lo que hay que cuidar es justamente de esa fe, que es el fuego que mantiene viva la llama, pero al mismo tiempo también tenemos que ir poniendo leña en ese fuego para que no se extinga. Pero la leña que se pone sí que se extingue porque se quema, se convierte en ceniza y hay que poner otra nueva leña. Lo importante es que el fuego no perezca, aunque el material que se pone en ese fuego, las diferentes leñas que se pongan en ese fuego, sí que se consuman. Y de hecho es inevitablemente que puedan extinguirse. Rilke, Rainer Maria Rilke, es un poeta checo del siglo XX, primera parte del siglo XX, tiene una frase muy fina que dice: a pesar nuestro, Dios madura. Es decir, esa fe que apunta al infinito, que es siempre mayor, siempre más allá, ha tenido diferentes, o tiene a lo largo de nuestra vida y también a lo largo de la historia de la humanidad, diferentes manifestaciones. Y muchas de lo que ha sido el ateísmo del siglo XX ha sido una crisis de la imagen de Dios, ese Dios ha muerto de Nietzsche, para entender hacia inicios del siglo XXI, que es donde nos encontramos hoy, que si bien las imágenes de Dios pueden morir porque es esa leña que se consume en el fuego, permanece una llama incandescente, siempre latente, que está más allá de nuestras ideas de Dios. Nuestra idea de Dios no es Dios. Nuestra palabra Dios tampoco es Dios. Y sin embargo, de algún modo tenemos que mencionar eso que no es, que es inmencionable. Y ahí está la paradoja de toda religión, que necesita de términos, necesita de símbolos, necesita de expresiones para mantener viva esa llama, porque esa llama necesita un combustible y al mismo tiempo esa llama no es ninguno de sus combustibles. Esa es la paradoja. Y por eso es lo que de alguna manera hoy, de un modo más maduro, nos permite hacer diálogo interreligioso
por un lado, respetando las diferentes manifestaciones, las diferentes creencias de ese modo de nombrar al innominable y al mismo tiempo percibir que ese innominable no se agota en ninguna de sus nominaciones. El mismo maestro Eckhart tiene una expresión muy potente, como es siempre el paradójico, que dice: pidamos a Dios que nos vacíe de Dios para poder creer verdaderamente en Dios. Es decir, nuestras imágenes de Dios nos llevan a Dios, pero al mismo tiempo, en un momento determinado, nos pueden impedir trascender nuestra misma idea que tenemos de Dios. Y todas nuestras creencias, tanto las personales como las colectivas, tienen que ver con nuestro nivel de conciencia. Es decir, proyectamos sobre esa inmensidad nuestro momento personal, colectivo o individual. Y entonces ha pasado y sigue pasando que se diluyen, pueden diluirse esas imágenes que hemos proyectado, y sin embargo la luz bajo las que se proyectan esas imágenes sigue siempre imperceptible, inconsumible, inagotable. Pero como no podemos acceder a la luz sin imagen, o al menos no en el inicio del camino, necesitamos formas concretas que den contorno a esa imagen. Bueno, pues esto es lo que sucede exactamente en nuestra propia tradición. Hay una madurez progresiva a lo largo de los siglos y que está inscrita también en los evangelios, donde hay pérdidas sucesivas de unas determinadas imágenes de Jesús que hacen que en cada pérdida esa fe en Jesús crezca. O sea, cuando se pierde la imagen, crece aquello que sustenta la fuerza de mantener esa imagen. Lo voy a explicar en 3 tiempos muy claros que están en los evangelios, donde la fe en Jesús pasa por la crisis de la creencia que tienen en Jesús. La primera crisis se sucede en lo que se ha llamado el episodio de la multiplicación de los panes, pero que también se conoce como la llamada crisis de Cesarea, porque esa multiplicación de los panes está en Galilea, cerca de una zona, digamos, de paganos, digamos así, de personas no creyentes, cerca de colonias griegas y de colonias fenicias que no son judías, donde el judaísmo está siempre en confrontación con otras creencias, ¿no? Bueno, y ahí es donde tiene lugar la multiplicación de los panes, que es, digamos, el signo más deslumbrante, más espectacular, por decirlo así, que hace Jesús en la primera parte de su predicación. Hasta entonces Jesús ha hecho diferentes milagros, ha curado enfermos, ciegos, paralíticos, leprosos, y toda esa potencial, digamos, prodigioso, por decirlo así, de la figura de Jesús, eclosiona en esa multiplicación de los panes. Multiplicación que produce un gran conflicto en Jesús, porque resulta que lo que por un lado consagra a Jesús como el Mesías que esperaban, porque resulta que tiene la capacidad de saciar a una multitud hambrienta, resulta que produce un equívoco, porque hace que la creencia que tengan del mesianismo de Jesús sea pensar que ese Mesías ha venido a saciar nuestra hambre inmediata de pan, de justicia, que por supuesto que pasa por la escucha de nuestras necesidades, pero no por una forma mágica de resolverlas. Y lo que produce entusiasmo en los discípulos de Jesús, porque son los primeros en promocionar el quererle hacer rey por parte de la multitud, produce en Jesús un rechazo, porque les dice: yo me voy, tengo que reflexionar sobre lo que ha pasado, tomad la barca y atravesad el lago. Y de pronto, por primera vez, después de un año y medio de estar los discípulos con Jesús, se encuentran sin Jesús, atravesando un agua que para los judíos el agua es un lugar inquietante, un lugar de angustia, por la noche, con lo que simboliza la noche de pérdida de referentes, la noche oscura, y además con el agua agitada.
Y en esa travesía se produce una primera fractura de su creencia sobre qué significa que Jesús sea el Mesías. Jesús le está diciendo, yo no soy el Mesías tal como vosotros pensáis que sois. Y cuando atraviesan el lago y llegan a la otra orilla, habiéndose manifestado Jesús en medio de la tempestad, les dice, si venís a buscar pan, os habéis equivocado de destino, porque yo no tengo vocación de panadero. Yo, en todo caso, soy hijo de carpintero y lo que hago son cruces. Es decir, el lugar donde muere vuestro ego. Si estáis dispuestos a morir a vosotros mismos y a las ideas que tenéis de vosotros mismos y de mí, entonces atravesadme y comedme, devoradme, convertíos en lo que yo soy, pero no proyectéis sobre mí vuestras necesidades. Y dice que la multitud lo fue dejando porque no podían entender tales palabras, les superaba, quedaban escandalizados. ¿Cómo te vamos a comer a ti, no? Y entonces Jesús les pregunta a los discípulos, ¿también vosotros me vais a dejar? Y entonces responde Pedro, en nombre de los demás, Señor, tampoco nosotros entendemos nada, pero tus palabras suenan a vida auténtica, a vida verdadera. Y eso ya no podemos no podemos dejarte de seguir, porque hemos escuchado esa vida verdadera, aunque no la comprendamos todavía. Y entonces ahí se produce una primera crisis donde Jesús pierde popularidad y además a partir de ese momento, según algunos evangelios, los evangelistas tienen sus diferentes cronologías y también recorridos, pero en conjunto se puede decir que a partir de esta llamada crisis de Cesarea, Jesús ya no vuelve a hacer ningún milagro, prácticamente, porque los milagros son malos entendidos. Lo buscan como mago, lo buscan como curandero y para Jesús los milagros son señales de que el reino ya está entre ellos, no para hacer de curandero, que no es la vocación que tiene de Jesús, ni de panadero ni de curandero, sino de despertar lo que hay en nosotros. El reino de Dios ya está entre vosotros. Creéroslo y en la medida en lo que lo creáis, podréis realizar vosotros aquello que yo realizo de momento en nombre de vosotros. Primera crisis. Segunda ruptura de fe. Van hacia Jerusalén y los discípulos siguen pensando en el mesianismo de primer nivel de éxito, de cambio político, de vencer a los romanos, a los poderosos, toda la lógica de un primer nivel que es legítimo, pero que no es suficiente, porque aquello resulta ser un gran fracaso. Segunda ruptura, segunda crisis de creencia. No entienden cómo es posible que la idea que tenían ellos de Jesús pueda llevar a semejante tragedia, digamos, que es muerto, crucificado de la manera más humillante que los romanos invasores y explotadores hacían con sus enemigos para humillarlos. Y San Ignacio, en la tercera semana de los ejercicios, hace meditar la tercera semana bajo la clave de considerar cómo la divinidad se esconde. Es decir, cómo se esconde una manera determinada de entender a Dios. De un Dios todopoderoso que salvaría a Jesús, que exterminaría a los romanos, a los poderosos jerarcas del templo, y resulta que ante la impotencia de sus discípulos y de su madre, parece que Dios no esté cuidando de su hijo. ¿Dónde estás, no? Señor, me has abandonado. ¿Cómo puede ser que tu mismo hijo esté crucificado, despedazado en la cruz, no? Es la desalación más absoluta porque ahí muere Dios, muere una determinada idea de Dios. ¿Pero qué sucede? Porque verdaderamente muere esa determinada idea de Jesús y Jesús mismo muere bajo esa idea, aparece el día pascual, ¿no? Esa resurrección, ese estallido de vida que lo hemos interpretado también de una manera reductiva, porque ese Jesús resucitado, cada vez que se les muestra, no lo reconocen, porque la idea que tienen de Jesús,
de cómo había de ser Jesús no se corresponde a la manifestación de cómo Cristo se les manifiesta tras la resurrección. Cada aparición es al mismo tiempo una desaparición. Se les muestra y cuando lo han reconocido se desvanece para que no fijen su idea de Jesús resucitado con una determinada forma ni en un determinado lugar. De tal modo es así que después de 40 días sucesivos de llamadas apariciones, Jesús dice, y a partir de ahora yo, digamos, cambio todavía más de dimensión en la llamada ascensión y será el Espíritu Santo que realice en vosotros aquello que ha sido realizado en mí. El Cristo resucitado es al mismo tiempo el Cristo resucitante. No solo ha resucitado en participio pasivo del pasado, sino que está resucitando en gerundio de presente y de futuro. Esas imágenes que tenemos de Dios y esas imágenes que tenemos de Jesús están continuamente brotando desde la muerte de nuestras imágenes que tenemos de Él, naciendo una y otra vez para irnos descubriendo el inacabable misterio de Dios que aparece en una forma para desvanecerse y aparecerse en la siguiente forma. Entonces, hay un tiempo para cuidar de las formas que nos ayudan a caminar hasta un momento determinado y hay un tiempo también en el proceso de fe para que cuidar de la fe suponga también soltar esas mismas formas que nos han ayudado a llegar hasta allí, pero que a lo mejor pueden ser un impedimento para atravesar los diferentes lagos, las diferentes Pascuas que a lo largo de nuestra vida personal y colectiva estamos llamados a atravesar. Hoy, la humanidad entera y el cristianismo y la Iglesia están en un momento de transición epocal, de transición de orilla a orilla, de paso de Pascua, de una determinada manera de comprender a Dios a una nueva forma de darse a mostrar que tiene los registros de una pérdida, tiene los registros de esa noche oscura atravesando el lago, Señor, ¿dónde estás? Para que en medio de la crisis, en medio de la Pascua, en medio de la travesía, podamos escucharle de otro modo decirnos, yo soy siempre el que soy, yo soy el que os hace ser. Atreveros a ser lo que yo soy. Este paso es el que profundamente creo que está dando la humanidad en su conjunto en la manera de comprender a Dios. Porque ese Dios totalmente otro que está en la Biblia, que está en el Corán, que está en las diferentes tradiciones religiosas, encarnado en la persona de Cristo Jesús, no nos está diciendo hoy que Él está encarnándose en cada uno de nosotros, diciendo desde la profundidad de nosotros mismos, yo soy. Sed lo que realmente sois para que podáis alcanzar aquel que es en vosotros. Y solo podéis alcanzar aquel que es en vosotros siendo plenamente lo que sois. ¿No es eso lo que fue Jesús? ¿No es eso lo que tuvo el coraje de ser Jesús? Ya no lo podemos delegar. Cuando vamos a Jesús, Jesús nos dice, solo podéis llegar a mí siendo vosotros mismos, porque yo soy la completud de vosotros. No soy vuestro sustituto. Jesús significa, es una contracción, Yeshua, de Josué en hebreo, y Jesús es una contracción de Yeshua, que queda como contraído en Jesús. Y significa Dios es el que salva. Yahvé, Yahvé es el que salva. Y Yahvé significa yo soy. Es decir, lo que nos salva es verdaderamente ser.
Yo soy nos salva. Sed verdaderamente vosotros, y eso es lo que os salvará desde dentro de vosotros mismos, porque yo lo que soy es anticipación y revelación vuestra. Y esto, por un lado, nos deja en máxima orfandad, como la travesía del lago cuando Jesús se fue en medio de ese momento tan aparentemente triunfante, donde Jesús dice, no va por ahí porque estáis proyectando sobre mí vuestras necesidades, tampoco desaparece en el momento de la cruz porque sobre él seguían teniendo expectativas de que iba a sustituir lo que ellos habían de ser, y hoy nos sigue diciendo, desaparezco bajo una determinada forma para mostraros y haceros descubrir que en la medida que recorráis en vuestra verdad, en cada uno de vuestros instantes, en cada uno de vuestros momentos de la vida, en cada uno de vuestros actos, conversaciones, encuentros que tengáis, allí me iréis alcanzando en la medida que os alcancéis a vosotros mismos. Porque si yo soy la encarnación de lo humano y lo divino, no soy para que lo sea solo en mí, sino que lo sea para que también se produzca en vosotros. Y eso entonces nos hace plenamente adultos, plenamente humanos, porque en el corazón de nuestra humanidad late nuestra divinidad. Esta es nuestra cristofanía, la posibilidad de cristofanizar, de manifestar en cada uno de nuestros rostros únicos e irrepetibles aquel que toma forma en cada una de las existencias humanas. En Jesús completado y en cada uno de nosotros en proceso. En Jesús eso se ha realizado, en nosotros, en el cuerpo místico, que es lo que entendemos que es la Iglesia, el lenguaje cristiano, es la plenificación, la prolongación, la continuación de esa muerte y resurrección que en cada uno de nuestros momentos de la vida vamos realizando en la medida que somos capaces de ir de una orilla a otra, de una Pascua a la otra. Entonces, lo que cuidar nuestra fe es, y nuestras creencias es afinar, escuchar, discernir qué modo de creer nos ayuda a avanzar y qué formas de creencia nos retienen y nos impiden ese avance. Es un discernimiento continuo de esa transformación continua de las formas que permiten ir cada vez haciendo más diáfana este proceso de cristificación que late en el corazón del mundo. Y eso es la religión. La religión es esa herencia, ese legado que hemos recibido a través de unos textos, a través de unas formulaciones, a través de unos ritos, a través de unos encuentros, de unos lugares, de unos tiempos, que nos permitan hacer ese recorrido. Entonces, la segunda parte de lo que quería comunicaros o compartir es, bien, cómo cuidamos ese proceso. ¿Cómo hacemos que realmente se vaya dando en nosotros esa Pascua continua, ese paso de una a la otra orilla, esa comprensión del Dios de fuera al Dios de adentro que nos trasciende sin agotarlo y al mismo tiempo en ningún momento sin separarse de aquello que ya somos, ¿no? Entonces, la cuestión de la fe y de la religión, ¿no? De la iglesia, de la comunidad, es cuidar, es decir, cuidar o nutrirse, saber de qué nos nutrimos, dónde nos nutrimos, cuándo nos nutrimos, de quién nos nutrimos, con quién nos nutrimos y junto a quién nos nutrimos. Voy a recoger todas estas palabras despacio. Es decir, ¿de qué nos nutrimos? ¿Cómo alimentamos nuestra fe? ¿Cuál es esa zarza ardiente o ese ardor en el corazón que hizo
a los discípulos de Maús cuando lo habían dejado todo y se escapaban de la locura que había sucedido en Jerusalén, tanto de la tragedia por un lado y del temor de que las mujeres alucinaran ante la mañana de Pascua. Dicen, las mujeres han ido a acabar de hacer el embalsamamiento de Jesús y dicen que han visto unos ángeles. O sea, ya el grupo está enloqueciendo. O sea, no solamente nos morimos de dolor, sino que hasta hay brotos, ¿no?, de alucinación, porque no podemos soportar ese dolor y entonces las mujeres están alucinando, ¿no? Y se van, porque dicen, no queremos ni que nos cogen, nos persigan los judíos, ni estar víctimas de esa especie como ¿no?, de desmembración colectiva. Y entonces se les apareció alguien en el camino que les preguntó, ¿qué ha sucedido? Contadme qué ha sucedido. Y en ese poder sereno de poder explicar lo que había pasado, en ese hablar, en ese compartir, van sanando su dolor, van calmando su susto de si era o no una alucinación. Y Jesús, esa presencia que les acompaña, ese tiempo que se dan, les permite poco a poco ir comprendiendo que a lo mejor de eso ya hablaban las Escrituras, pero no tenían las claves para entenderlas de ese modo. Y en el modo en que aquel forastero, entre comillas, les interpretó las Escrituras, sus corazones empezaron a arder porque aquel sinsentido cobraba un nuevo sentido. Esa es la Pascua. Ese es el cruzar de una a otra orilla. Por lo tanto, ¿de qué nos nutrimos para que nuestras lecturas y de qué lecturas hacemos nos den un significado que nos haga comprender en un nivel superior, en un nivel nuevo, en el que en estos momentos necesitamos para entender cuál es la palabra de Dios que nos es dicha, de manera que el sinsentido aparente en un nivel de conciencia adquiera pleno sentido en otro nivel de conciencia, atravesado por la fe y al mismo tiempo habiendo desgajado la primera forma de creencia para alcanzar una forma de creencia superior que al mismo tiempo también en algún momento habrá que poder soltar, porque de lo que se trata es de que el fuego arda, aunque al mismo tiempo haya que poner combustibles que son efímeros, pero necesarios para mantener la llama encendida. Por lo tanto, ¿de qué nos nutrimos? ¿De qué nutro mi fe? ¿Cómo cuido esa inteligencia de mi fe para que cuando estoy en el sinsentido reciba como una ampliación de comprensión que me permita leer el texto de lo que estoy viviendo bajo unas nuevas claves? ¿Qué leo? ¿De qué me nutro? ¿Qué escucho? ¿A qué acudo? Importantísimo en un tiempo de la superinformación, que también es, desgraciadamente, sabemos de la superdesinformación, ¿no? Por la cantidad de todo tipo. Bueno, no digamos ahora solamente el tema de la pandemia, sino, o sea, tantísimas interpretaciones de tantísimas cosas, pues, bueno, pues hoy más que nunca somos responsables en nuestro propio discernimiento de saber de qué me nutro para que mi comprensión completa de la vida y del recorrido que vamos a ese Dios siempre mayor y al mismo tiempo siempre más cercano sea inteligencia cálida y de ese proceso personal y colectivo que estamos haciendo. Primero, ¿de qué me nutro? Segundo, ¿dónde me nutro? Bien, entendemos que tenemos unos lugares que son recurrentes, son nuestra comunidad, son nuestros referentes, son sitios a los que acudimos, digamos, ¿no? Porque sabemos que en ese lugar se nos da esa comprensión, eso que necesitamos para seguir avanzando. No todos los lugares nos dicen lo mismo. Hoy en día tenemos la agilidad de ir y el deber, digamos, para decirlo así, de acudir a esos lugares que sentimos que son los que nos nutren y no son repeticiones de lo que ya sabemos o regresiones hacia lo que ya creíamos que nos dan protección, pero que no nos ayudan a crecer, ¿no? La agilidad de saber hacia dónde está ese lugar que nos nutre. ¿Cuándo nos nutrimos? Es decir, ¿qué tiempos nos damos para cuidar de esa fe, cuidar de esa llama? Tiempos y lugares son fundamentales en la vida de los humanos, ¿no?
todos estamos siempre en un tiempo y un lugar determinados. Entonces hemos de poder también discernir dónde, es decir, los dóndes, ya lo he dicho, pero los cuándos, ¿no? ¿Qué tiempo necesito personalmente para cuidar de esa llama tan efímera que cuando mm, surgen huracanes tan frágilmente se puede extinguir, digamos, ¿no? El cuándo, los tiempos, tiene que ver con las fidelidades. El tiempo que dedicamos diariamente a cuidar de esa llama es la medida de nuestra fidelidad. Como en otras, todas nuestras relaciones, en tantas otras cosas, las cosas importantes necesitan tiempo. Cuidar una planta, cuidar una relación, cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos, en fin, el cuidado de algo requiere de tiempo. Y ese tiempo se sostiene por la fidelidad. Por lo tanto, atender al tiempo, al cuánto tiempo necesito diariamente para mantener la llama encendida a lo largo del día. Escuchar esa necesidad, porque eso es cuidar de la fe y eso es cuidar de esos combustibles que, aunque sean cambiantes, necesitan estar continuamente atendido para que el fuego no se extinga. ¿Con quién me nutro? ¿Con quién cuido la fe? Eso tiene que ver con la opción de la comunidad. ¿Quiénes son mis hermanos o hermanas de camino? Hermanos o compañeras de camino, ¿no? ¿Con quién hago junto este proceso de fe, ¿no? ¿Cuál es la barca en la que subo para atravesar el lago? ¿Cuál es el retorno a la comunidad de Jerusalén de la que a lo mejor he tenido momentos de huida, pero que es el lugar donde realmente puedo compartir en verdad cómo ardían nuestros corazones cuando íbamos de camino y cuando en medio de la desolación vino un forastero y en su modo de hablar consoló mi corazón? ¿Dónde está la comunidad donde puedo hablar de mis huidas o de mis regresiones y puedo comunicar con gozo que el forastero, el ausente presente, se ha aparecido consolando mi corazón? Y esa es la fuerza y la razón de ser de la comunidad. En lugar del compartir de cómo el Señor se ha hecho presente en nuestra desolación. Y juntos entonces, juntas, celebramos el reencuentro, ¿no? Celebramos la reconciliación, celebramos la apuesta de nuevo a continuar caminando, ¿no? Eso son elecciones que a lo mejor antaño no se habían de hacer tanto, ¿eh? Porque estábamos más ubicados, mucho más ubicados, o en las comunidades religiosas, o en las comunidades parroquiales, o en las comunidades, movimientos, en fin, cristianos que han aparecido en todos los últimos años, ¿no? Parece que todo esto, de algún modo, se esté desmoronando, por un lado, pero no a lo mejor es necesario para poder construir un nuevo edificio. De todas estas piedras que caen, ¿no? A lo mejor no tenemos la oportunidad de retomarlas y recolocarlas de otra manera. ¿Recordáis aquella preciosa imagen de Joan Maragall de la ciudad cremada, ¿no? La iglesia cremada, ¿no? En el 1906, si no recuerdo mal, creo que es el 6 o el 9, creo que es el 6, hubo una explosión anticlerical previas a la guerra civil, donde se quemaron muchas iglesias y fue un momento anticlerical muy fuerte que sucedió, creo que es en el 1906 o 1909, ahora no estoy seguro, pero bueno. Y entonces, bueno, eso provocó mucho temor y mucha tristeza. Y cuenta Joan Maragall que un día, ese domingo, 2 días después de los altercados, pasando junto a una iglesia derruida, donde solo quedaban las paredes y las ventanas y las puertas se habían quemado, se habían desaparecido, y allí, en medio de las ruinas, se estaba celebrando la Eucaristía, se preguntó, ¿no es esa tal vez la verdadera iglesia? Sin puertas, sin ventanas, sin bóvedas. No hay otra bóveda que el cielo. No hay puertas que cerrar ni ventanas de que protegerse. Todo abierto a la intemperie. ¿No es a lo mejor eso que nos sentimos como una pérdida, a lo mejor nuestra ganancia? ¿No es esa nuestra Pascua? ¿No es eso a lo que nos quisiéramos estar adheridos, que libremente, difícilmente lo soltamos
se nos suelta o las circunstancias nos lo arrancan, y en ese perderlo o arrancarlo, cuando consentimos y nos rendimos, entonces se produce una nueva comprensión del Dios siempre mayor y al mismo tiempo el Dios siempre más cercano. Pues necesitamos personas con quien poder compartir ese modo de comprender la fe. Claro que necesitamos crear comunidad, pero podemos también elegir la comunidad que creamos. Esto es nuevo en este tiempo, ¿eh? Antes, como diga, estaba mucho más marcado por las circunstancias. Hoy en día, pues tenemos la posibilidad, el discernimiento de poder sentir aquellos y aquellos con los que vivimos, aquellos a lo mejor con los que ya no podemos elegir porque son nuestros compañeras o hermanas de camino, de comunidades religiosas o de parroquias o de movimientos que hace años que nos encontramos y que son nuestros hermanos y hermanas de camino. Ser verdaderamente honestos y verdaderos si realmente estamos compartiendo nuestra fe, si verdaderamente compartimos no solamente lo que pasa, sino que si somos capaces de compartir también lo que nos pasa y lo que nos traspasa. Una comunidad que solo vive o solo comparte lo que pasa se ha empobrecido terriblemente. Mientras no compartamos lo que nos pasa y podamos incluso llegar a compartir lo que nos traspasa, entonces es cuando cuidamos verdaderamente de la comunidad. Cuidamos de que la comunidad sea verdaderamente común, unidad, ¿no? En aquello verdaderamente importante. Hoy en día, gracias a Dios, ya no podemos vivir de inercias, porque se ha desmembrado. Estamos en un tiempo de entropía. Y la entropía es el tiempo del caos, pero el caos es justamente el tiempo de la creatividad. Para que una nueva homeostasis, que es un tiempo de equilibrio, sea un lugar de encuentro, habiendo atravesado la Pascua de la entropía, la Pascua de la ruptura, la Pascua de la pérdida. Y entonces vamos de resurrección en resurrección, pero no podemos pasar a la resurrección si antes no vamos también de muerte en muerte, porque si no, no hacemos más que ir de repetición en repetición. Tendremos el coraje de creer aquello de Pedro Casaldáliga: estamos amenazados de resurrección. Ese es su testamento, amenazados de resurrección. Por lo tanto, ¿por qué tememos? ¿Qué es lo que tememos? Tal vez tememos que no haya resurrección. Bueno, pues ahí está puesta a prueba nuestra fe, digamos, ¿no? Que está ligada a una forma de creencia que a lo mejor hemos perdido, porque a lo mejor ya no tenemos más leña, o es que a lo mejor hay que buscar nuevos combustibles, nuevas fórmulas, nuevas maneras de mantener encendida esa llama. Ese con quién celebramos la fe, con quién compartimos, es el riesgo de nuestra libertad. Sí, elijo a aquellos y aquellas con las que siento que camino, que crezco, no que retrocedo. Elijo y me comprometo con aquellas y aquellas que hoy, de nuevo, queremos ir hacia adelante y no instalarnos en una mirada que nos congela hacia atrás. Eso es cuidar de la fe. Darle nuevo combustible, permitir que se manifieste bajo nuevas formas, ¿no? Y también, junto a quién cuido de la fe. ¿Junto a qué tendría que ver? Junto a quién tendría que ver con el acompañamiento. ¿Quiénes son esos referentes, esas personas, personal o grupalmente, que me ayudan como el ausente presente en Emaús que interpretaba las escrituras? ¿Junto a quién camino? No solo con quién, sino junto a quién. Porque son las instancias, ¿no? Tienen que ser necesariamente personas, ¿no? Pueden ser personas, pero hay otras maneras porque no siempre los acompañamientos son posibles, ¿no? Tiene que ver con los referentes, ¿no? Que me ayudan
a tomar distancia, a ponerme en cuestión, a sentirme confirmada, a sentirme cuestionado, etcétera, 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 ¿no? Eso también es cuidar de la fe. Bien. Creo que, no sé, podemos tal vez, voy a hacer un momento de silencio, que no hemos hecho al comienzo. Dejamos que resuene esto y los que deseáis compartir o preguntar a través de Ana, me imagino que está más o menos pensado que haya este tiempo de... Porque la palabra es de todos, nadie tiene la propiedad ni la exclusiva de la palabra. Todos estamos atravesados por el logos de Cristo Jesús, ¿no? Todos tenemos nuestras verdades que compartir, que reconocer, que confirmar, ¿no? Pues hacemos este momento de silencio y lo que deseéis resonar, pedir un poco más de desarrollo y cuidamos en estos momentos esta llama que tal vez haya ardido en este rato y en esa capacidad de escucha compartamos palabras verdaderas. Adelante, pues. Muchísimas gracias, Javier. Es una gozada escucharte. Nos quedaremos, o por lo menos lo que me quedo yo, con esta construcción de un nuevo edificio. Realmente son momentos que necesitamos construir o reconstruir, porque con toda esta situación, ¿no?, necesitamos pues un proyecto, por lo menos, ¿no? Y me ha gustado muchísimo esta idea de nuevos combustibles. En mi mente he pensado siempre a fórmulas ecológicas, ¿no?, que también son buenas en este cuidado del ser, del planeta, de todos los temas que hemos estado tratando en este momento. Pero es bonito buscar nuevos combustibles para alimentar la llama de nuestra fe. Y te damos las gracias. Yo no sé si hay alguna persona que quiere decir alguna palabra. Yo tengo aquí a mi lado a María Jesús, que hemos disfrutado mano a mano, ¿eh? Y nada, si alguien quiere comentar alguna cosita, que active su micrófono y en vivo puede hablar. Ahora os dejamos. Gracias, Javier, ¿no? La verdad es que a mí un poquito al principio me has descolocado. Estaba pensando por el tema en una dirección y cuando te he empezado a escuchar digo, ay, pero realmente has cogido
el núcleo del tema, ¿no? Cuidar la fe y las creencias. Y cuidar la fe y las creencias nos has dado como unos elementos, unos instrumentos, unas claves bastante prácticas, bastante interesantes para poder hacer una reflexión, para poder hacer un proceso. Cuando decías, hay que afinar, hay que discernir, qué modo de creer nos ayuda a avanzar. Creo que es muy importante, ¿no? Porque a veces estamos como situados, ¿no?, en un marco de fe y en un marco de culto y de actividades, y entonces es una repetición más que a veces que un avanzar, ¿no? Entonces, por otra parte, me parecía que todas esas preguntas, cómo cuidamos, qué tiempo le dedicamos, con qué personas, todo esto me parece muy, muy práctico. Y también veo que en un momento tan propicio para hacer estos cuestionamientos, porque si hay que hacer una nueva construcción, yo creo que este momento lo que te ayuda es a quitar lo que no sirve, a cuestionarte muchas cosas. O sea que yo creo que tenemos, como si dijéramos, los materiales bastante a la mano, solamente que hace falta como una conciencia más consciente para poder hacer este proceso personal, esa tarea, ¿no? Bueno, no, más que pregunta, creo que a mí me has dado pues, claves bonitas para poder trabajar. Y esto de buscar nuevos combustibles, ¿no? Y que estamos amenazados de resurrección. Estamos amenazados de resurrección, porque parece que estamos amenazados de muerte. Todo nos lleva ahora como amenazados a la muerte. Entonces, estamos amenazados a la resurrección. Esto es realmente poner en activo la fe, ¿no? Yo voy a formular una pregunta que he leído por aquí. En estas nuevas resurrecciones, fruto de las crisis, a veces asusta un poco las nuevas formas. ¿Cómo podemos construir estos nuevos paradigmas? Bueno, sí, hay que discernir, o sea, vamos a ver, yo creo que a mí me parece que hay un paso que no lo he dicho de esta manera, pero lo puedo retomar con otra formulación, ¿no? Yo diría muy sintéticamente, yo creo que hay que pasar de la creencia a la consciencia. Y entonces, si somos conscientes, en la medida que vamos siendo conscientes de aquello que hacemos o incluso de aquello que creemos, tendremos el discernimiento. La conciencia y el discernimiento son también dos palabras hermanas, ¿no? Discernir es ser consciente es discernir. La palabra conciencia quizás nos viene más de Oriente y discernimiento nos viene de nuestra propia tradición, ¿no? Pero al final apunta al mismo lugar, ¿no? O sea, somos corresponsables de nuestra existencia y de la existencia divina manifestándose y desplegándose en nosotros, ¿no? Nadie nos puede sustituir. Ya no podemos esperar que otra persona nos salve. Eso es lo que Jesús por 3 veces a lo largo del proceso que he intentado describir les dijo a los discípulos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora esto lo estamos entendiendo de un modo más pleno, más completo, lo creo verdaderamente. Y entonces, por eso hay una crisis de jerarquía, por eso hay una crisis también de vocaciones sacerdotales, porque es la comunidad la que es sacerdotal, es la comunidad entera la que sacramentaliza su vida, ¿no? No, ya no, bueno, en fin, eso sería abrir otro capítulo, ¿eh? Pero vamos por ahí, ¿no? Entonces, pues sí, de lo que se trata es de afinar mucho la escucha para saber si esas nuevas formas van en la dirección del reino, para decirlo con términos nuestros, digamos, o van en dirección contraria, digamos, ¿no? Y a unos les puede ir bien y a otros no. Y en un tiempo me puede ir bien y en un tiempo ya no. Absoluta libertad. El riesgo de la libertad, que está sostenida en la constancia de la conciencia y del discernimiento. No estoy diciendo ni mucho menos cualquier libertad, ¿no? Una libertad consciente una libertad que está hecha de escucha, de confianza, de paciencia, de fidelidad. Y entonces vamos haciendo camino.
no hay camino por delante de nosotros, ya no hay camino, nosotros somos el camino. Lo que nuestros místicos han dicho, dijeron y escribieron para personas muy determinadas, que poca gente leía, pocas personas tenían acceso a estos textos, porque se creaban para especialistas o personas digamos, muy afinadas. Yo creo que hoy son textos para todos. Cuando San Juan de la Cruz habla de ir subiendo la Monte Carmelo, ¿no? Iba diciendo, para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes. Para ir a donde no conoces, has de ir por donde no conoces. Para ir a donde no gustas, has de ir por donde no gustas. Para ir a donde no eres, has de ir por donde no eres. ¡Wow! Esto no es poesía, no es solo poesía, es fuego. ¿Tenemos el coraje de leer a nuestros místicos y místicas? Y entonces, cuando dice San Juan de la Cruz todo esto, y va hablando del camino, de los diferentes, va alertando, ¿no? Y hay todo un mapa, digamos, de la subida al Carmelo, ¿no? Hay todo el camino que conduce, el camino que no conduce, el camino directo, el camino indirecto, etc. Y al final, cuando se está en la cumbre, dice, y aquí ya no hay camino. Cada instante es el camino, cada uno de nosotros es el camino. Tenemos dos cosas, confianza y coraje de creerlo y de asumirlo. Yo creo que es a eso a lo que se nos invita. Entonces, sí, nadie nos va a resolver. Entonces, el discernimiento, el tanteo, lo compartimos, nos dejamos cuestionar, o sea, hay indicadores para saber si una cosa lleva hacia ese lugar o no, o se desvía. Claro que hay indicadores, ahora no puedo entrar en detalles, pero claro que hay elementos, criterios de discernimiento para saber si eso nuevo, ese nuevo combustible es realmente combustible de fuego o nos vamos a quedar todos intoxicados porque va a sacar un humo que nos vamos a estar todos tosiendo y ese combustible no va. Claro que hay que discernir el combustible, por supuesto que hay que discernirlo. Vale, pero probémoslo. O descubrámoslo, compartámoslo. No vendrá de arriba, vendrá de adentro. Y vendrá de todos y de todas. Eso es lo nuevo, eso es lo bello. Tengo una pregunta de Pilar. Xavier, has dicho que con nuestra comunidad debemos compartir lo que pasa, lo que nos pasa y lo que nos traspasa. ¿A qué te refieres en este último punto? Lo que nos traspasa. Qué bella pregunta. Pues no sé, a cada cual les traspasará una cosa diferente, ¿no? Es decir, a poder... Bueno, ya es un paso poder comunicar lo que nos pasa. No es poco, no es poco. La mayoría de nuestras conversaciones de mesa son hablar de lo que pasa. Bueno, y ahí agotamos el 90% de nuestras neuronas normalmente. Dejamos un pequeño de resquicio en algún momento de más intimidad, sea familiar con la pareja o con alguna criatura que se abre un poco más y entonces es una maravilla, ¿no? Y en comunidad también, cuando alguien verdaderamente dice lo que le pasa, ¿no? Y hay una cosa muy bonita, que eso se contagia. Cuando alguien habla de lo que le pasa, de verdad, suscita en nosotros a comunicar también lo que le pasa. Nos vamos poco a poco desprendiendo de nuestros trajes de protección. Pero de vez en cuando se produce algo más profundo, algo de lo que ni siquiera nosotros tenemos palabra y nombre, y que se produce en el milagro y en el regalo y en la teofanía de un momento determinado, donde nos sorprendemos hablando de lo que nos traspasa, de aquello que ni siquiera para nosotros tiene nombre. Pero de tal manera se crea una comunión entre nosotros, de tal manera se crea un clima de confianza que de pronto todos nos sentimos traspasados hablando de aquello de lo que no tenemos palabra, porque vamos hacia ello. Entonces, una comunidad viva,
una familia viva, una pareja viva, en las diferentes formas de comunidad que tenemos los humanos, cuando posibilitamos que se dé aquello que nos traspasa a la pareja, a la familia, a la comunidad, entonces eso empieza a tener sabor a reino. Pero como gastamos el 99% de nuestras conversaciones y de nuestras neuronas para hablar solo de lo que pasa, cuesta mucho llegar a algunos momentos a hablar de lo que nos pasa, y entonces sí es una mena de maravilla cuando de vez en cuando alguien os se da de algún modo, bueno, eso que cuando lo podemos realmente compartir produce gozo, comunión, esperanza, profundidad, abre el espacio de nuestra comunicación, de nuestra propia intelección. Yo creo que con Jesús solo se hablaba de lo que traspasaba. Por eso valía la pena estar con él. Tengo otra pregunta. Gracias, Javier, por abrir una nueva perspectiva de la fe. Es un tiempo oportuno para adentrarnos en ella. Me preocupa que, siendo una época de confusión, el junto a quién pueda ser difícil. Sí, discernir. No confiamos en nuestro discernimiento. No discernimos también en tantas otras cosas. No hemos aprendido a saber lo que nos, lo que nos es sano, por ejemplo, toda la cuestión dietética, ¿no? No vamos conociendo nuestro cuerpo y saber, esto me gusta, pero me hace daño, ¿no? Esto no me gusta, pero me hace bien. Pues, hermanos y hermanas, lo mismo, ¿no? Sí, hemos de poner inteligencia en todo, conciencia y responsabilidad en todo. Nadie ha sido nosotros antes, desde hace 15.000 millones de años, al menos en el universo que conocemos, nadie ha sido nosotros antes que nosotros, ni nadie lo volverá a ser jamás. ¿Qué hacemos con nosotros mismos? No podemos ser tan ignorantes de lo que somos, porque en lo que somos está todo. Entonces, tengamos la finura, la responsabilidad, el coraje, la confianza de saber qué personas o qué situaciones o qué referentes nos ayudan para escuchar, para saber lo que nos ayuda a caminar. Hay una frase preciosa vuestra, Ángel, perdona, del padre Palau, que dice algo muy bello. Dice, a quien busca la verdad, el error no le daña. ¡Wow! No me extraña que este hombre fuera muy peligroso, porque tuvo el coraje, ¿no?, de buscar y de arriesgarse y el coraje de equivocarse. A quien busca la verdad, no le daña el error, al contrario, le hace más sabio, más sabia, con más experiencia, más humilde. Pues sí, nos equivocamos. ¿Qué pasa? Retrocedemos, aprendemos. ¿Qué problema hay? Hay una pregunta de Lourdes que dice, ¿los espacios personales de soledad y silencio pueden ser uno de estos referentes nutritivos? Claro. Clarísimo. Además, el más sencillo, el más barato, el más asequible, el más cercano. Bueno, pero perdón, no quiero banalizarlo. Por supuesto. Claro que sí, no me he detenido de esto porque lo he dado, por supuesto lo he dado, ¿no? Y al mismo tiempo, qué exigente es, ¿no? No es tan fácil ser fiel a ese. Cuando vivimos en una comunidad que tiene un horario, que, bueno, pues eso, que tiene una capilla, incluso un oratorio, pues eso más fácilmente, ¿no?, está introducido en el ritmo ordinario y en el tiempo y espacio. Necesitamos tiempo y espacios oportunos.
Entonces, las comunidades religiosas, para eso ¿no? Han entregado su vida a esa búsqueda, y entonces tienen tiempos y espacios comunitarios que lo propician. Aunque también sabemos que no son ninguna garantía, ¿verdad? Quiero decir, que no necesariamente ahí la llama arde, depende de qué combustible pongamos, que somos nosotros. Bueno, lo digo con toda sinceridad, ¿no? O sea, bueno, entonces, en lugares donde no es tan fácil el tiempo y el espacio, porque, bueno, pues porque hay niños, o la pareja no lo comparte, o mil cosas, bueno, pues cuesta más, cuesta más. Sí, por supuesto que cuesta más. Entonces, yo siempre recomiendo algo creo que es muy importante, que es, bueno, tener en algún lugar de la casa un rincón solo para eso, donde haya un banquito o un cojín o una silla pequeñita o lo que sea, lo que cada cual le ayude, pero que no es la butaca donde leo el periódico, donde veo la televisión, no, es un lugar que tiene un aura de sacralidad, ¿no? Un espacio que solo verlo, ¡bum!, abre en mí un latido, cambia mi energía solo mirarlo, ¿no? Que hay una imagen, entonces ese espacio, que es un rinconcito, ¿no? Hasta la habitación más pequeña se puede colocar, disponer ese lugar, ¿no? Entonces, si tengo el lugar, más fácilmente también encontraré el tiempo, porque si tengo poco tiempo y cada vez tengo que montarlo todo, pues va a ser más difícil. En cambio, si ya tengo el lugar y solo verlo, ya me está llamando, me llama a unas horas, a unos momentos del día, de la mañana o de la noche, cada cual en función de su trabajo, situación familiar, cuida ese espacio. Claro que sí, importantísimo, importantísimo. Eh, eh, y entonces luego ese tiempo personal que puede ser, bueno, Franz Jalix, conoceréis un jesuita que murió hace 15 días aproximadamente, que abrió una escuela de contemplación. Él consideraba, lo decía con mucha asertividad, él decía, si realmente queremos llevar una vida espiritual despierta, como mínimo tendríamos que meditar 2 horas al día. Una por la mañana y otra por la noche. Si queremos hacer rebaja, podemos hacerlo 1 hora al día. Puede ser entera o partida. Si queremos, bueno, vamos haciendo rebajas, 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 y al final, ¿qué hacemos? Bueno, pues es como una olla con agua caliente, ¿no? Si la tenemos con el fogón encendido, las patatas se cuecen solo a 100 grados. Hasta los 100 grados lo que hacen solo las calentamos, ¿no? La cocción empieza con la ebullición. Bueno, pues depende de nosotros de qué grado le pongamos al fuego. Bueno, no está mal tener al menos la olla mínimamente encendida con una llamita pequeñita, al menos que esté tibia, que no esté bajo cero, ¿no? Al menos que esté un poco calentita, de manera que el día que queramos cocer patatas, pues al menos partamos de 30 grados o 40 y no tengamos que ir a sacarlo del congelador. Ya es un paso, digamos, ¿no? Es decir, cada cual que se cocine su tiempo como pueda. Lo que quiero decir es que sin agua hirviendo no se cocinan los alimentos. Entonces, al menos tengamos una ollita preparada con una llama pequeñita que dándole al fogón podamos aumentar el grado de temperatura según el grado de cocción que queramos vivir en nuestra vida. Nadie nos lo puede resolver en nombre de nosotros. Si vivimos en comunidad o tenemos una comunidad que además se puede encontrar o diariamente o semanalmente o mensualmente, con el tiempo del coronavirus, una de las cosas bonitas que ha habido es que primero se anularon encuentros porque presencialmente, los Amigos del Desierto, en fin, los diferentes grupos de Zen, los diferentes grupos meditativos que haya allende el territorio, el mismo pues para Palau, etcétera, en principio pues se anularon, pero luego ha reaparecido la necesidad y sorprendentemente satisfactoria de que podemos conectarnos, no solo saber que a esa misma hora otro está meditando, que no está mal, pero incluso encender las pantallas y sentir que en cada cual en su casa, a través de una pantalla simbólicamente encendida, estamos adentrándonos no solo en nombre nuestro, sino en nombre de la humanidad entera, en ese espacio de silencio que nos regenera. Sí, es también un servicio a la humanidad nuestra meditación diaria. Lo es, lo es.